Padre bendito, amado Rey, te damos tantas gracias esta noche por la bendición que tú nos das, Señor, porque hoy vemos y comprobamos un día más de tu bondad, de tu fidelidad, de tu amor hacia nosotras, Señor. Gracias por permitirnos este día y por darnos también la posibilidad y poner en nosotros el querer como el hacer para conectarnos a este tiempo de estudio de tu palabra. Rogamos que esta palabra que tú has preparado hoy para nuestros corazones edifique, confronte, exhorte, Señor, anime a cada una de nosotras. Tú nos conoces y sabes cuáles son nuestras áreas débiles. Te pedimos que tú hables a cada corazón que hoy se conecte a este estudio, que tomes el control de todos los medios tecnológicos y pues de todos los medios que se usan para hacer llegar este estudio, para que se pueda transmitir y pueda llegar de manera clara y nítida, Señor, a todos y cada una de las mujeres que hoy se conectaron, Señor. También te pido que uses mi boca con sabiduría, que me permitas decir las palabras correctas y precisas, Señor, para este tiempo de estudio. Gracias te damos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amadas, el día de hoy me toca a mí compartirles el estudio y lleva por título La tibieza espiritual, una enfermedad silenciosa. Y pues voy a comenzar el estudio leyéndoles una pequeña historia de una mujer, la mujer X le vamos a llamar, y a lo mejor con la historia de esta mujer algunas de nosotras nos vamos a sentir identificadas en alguna parte de la historia. Dice así, esta es la historia de una mujer. Es creyente, va a la iglesia cada domingo y de vez en cuando entre semana, ya que trabaja y eso la ocupa bastante tiempo. No es muy buena cantando, ni sabe tocar ningún instrumento, así que no es parte del ministerio de alabanza. Dice que no tiene mucha paciencia con los niños, así que tampoco es parte del ministerio de escuela dominical. Y como no le gusta ser sociable, prefiere no trabajar en recibir a los hermanos o ayudar en eventos de la iglesia. En su iglesia hay un ministerio encargado de las comunicaciones y como esta tiene que ver con su carrera, uno de los líderes le sugirió que ayudara con sus conocimientos, pero se excusó diciendo que el trabajo y su casa la absorbía y no tendría tiempo para venir o ayudar. Participó hace como 2 años en una velada de oración e hizo ayuno la semana siguiente, pero de ahí no se le ve mucho en actividades espirituales. En fin, esta mujer no es muy activa en su iglesia. ¿Qué se puede decir? En cuanto a su vida personal, aún hace uso de la mentira para salir bien librada de las situaciones que enfrenta. Debe confesar que lee muy poco la Biblia, porque le da sueño. Si te preguntas por la oración, pues te dirá que da gracias por los alimentos y por el día cada noche, pero no tiene lo que se llama una vida devocional que digamos. En fin, ¿has escuchado el término cristiano light o tibio? Podríamos considerar a esta mujer como una cristiana light. ¿Pero qué es un cristiano light? Es aquella persona que dice ser cristiana, pero no actúa como tal o no busca un crecimiento espiritual. Simplemente es alguien conformista, que se deja llevar por las corrientes. Como diría la abuelita, no es cristiana, es Cristina. El Señor busca personas que se comprometan a obedecer sus mandatos, que estén dispuestas a negarse a sí mismas y a sacrificar todo con tal de seguir sus pasos. La realidad es que en la actualidad muchas de las discípulas de Jesucristo se han convertido en cristianas light o tibias. Y bueno, esto es un pedacito de una historia, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor nos sentimos identificadas en alguna parte de la historia con alguna de las actitudes o alguno de los hechos. En la historia pues se hace referencia a diferentes áreas de la vida de esta mujer, ¿no? Por una parte la vida personal, por otra parte la vida espiritual, pero también pues esa parte en la que a lo mejor ella sigue flaqueando, ¿no? Que en este caso pues ponen como ejemplo la mentira,
pero pues puede ser cualquier otro pecado con el que tú y yo hoy estemos batallando, ¿no? Alguna puede ser la mentira, otra puede ser los celos, otra puede ser la ira, otra puede ser la pereza o cualquier otro pecado con el que nosotras estemos, pues hoy por hoy, batallando. Y pues bueno, en esta historia se relata un poco de lo que podría ser una vida de tibieza espiritual, que es una enfermedad que las personas no notan. Los síntomas pues no duelen y de repente a la carne le es agradable esa tibieza espiritual, entonces pues no te hace sentir incómodo. Eh, Se puede decir que el Señor llamó a los tibios espirituales, los llamó ciegos. Además, en esa ceguera espiritual, pues podemos llegar a sentirnos bien e incluso pensar que estamos bien delante de los ojos del Señor. Sin embargo, estamos viviendo pues en una falsedad, ¿no? En algo falso que nos está engañando. Muchas veces nosotras podemos decir con nuestra boca que amamos a Dios, ¿no? Y creo que muchas de nosotras lo hemos dicho, ¿no? Pues yo amo a Dios y a lo mejor si hoy yo les preguntara a cada una de ustedes, ¿tú amas a Dios? Pues yo estoy segura que la mayoría me diría, sí, yo lo amo, ¿no? Yo amo a Dios. Pero a veces no basta solo con decir que amamos a Dios, sino nuestros actos tienen que demostrarlo. Y es ahí donde empezamos a encontrar pues algunas actitudes y algunas cuestiones que revelan muchas veces que ese amor no es tan pleno, no es tan consagrado, no es tan fiel como debería de serlo, ¿no? Así como Dios nos ama a nosotros, con esa fidelidad, con ese amor. Y Santiago, en su carta, habla de este tipo de personas y él las denomina como personas de doble ánimo, ¿no? El pasaje es Santiago 1.8, si quieren no lo busquen, ya después lo leen. Pero en Santiago 1.8 nos habla justamente de esas personas que les llamamos de doble ánimo, ¿no? Que pueden estar pues como que entre lo caliente y lo frío, ¿no? Tibios, o sea, a veces sí, a veces no, a veces se esfuerzan más en lo espiritual, luego lo dejan y así, ¿no? Como que es un ir y venir. Pero pues nosotras no podemos engañar a Jesús, ¿no? Él conoce realmente nuestros corazones y sabe qué tipo de cristianas somos, sabe realmente quiénes somos hoy, ¿no? Para Él y qué corazón tenemos, si está dispuesto a servirle y si está dispuesto a amarle por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces podemos decir, no, sí, yo amaría por sobre todas las cosas, pero apenas surge alguna situación y entonces ahí se nos acaba el amor, ¿no? Y ya ponemos excusas, ponemos pretextos como la mujer, ¿no? No es que tengo mucho trabajo, no es que esta semana estuvo muy pesada y me cansé mucho, no es que no me da tiempo de leer porque tuve esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces empezamos a poner excusas. Y es ahí donde realmente, pues es donde debemos esforzarnos en demostrar el amor total a Dios y no un amor parcial, ¿no? No un amor de a veces sí y a veces no. Así que, bueno, pues empezamos a diferenciar entre si somos cristianas tibias o calientes o si en algún momento de nuestro andar cristiano hemos caído en alguno de estos síntomas. Como les decía, es una enfermedad silenciosa, ¿no? Realmente, pues a veces no se percibe que estamos cayendo en tibieza espiritual. Pero hoy vamos a ver 10 síntomas que nos pueden dar idea si realmente nosotros hoy estamos tibias o estamos siendo unas cristianas realmente plenas, ¿no? Si calientitas totalmente o si estamos cayendo en tibieza. Vamos a ver el primer síntoma. El primer síntoma es en cuanto a Dios. Dice, en cuanto a Dios, tú lo ves como un mesero espiritual o como un genio de la lámpara, ¿no? Le pides solo para servirte y para darte bendiciones. Siempre que oras, estás, Señor, bendice a mi familia, bendice a los míos. Siempre estamos pidiéndole que nos dé y que nos conceda 1001 favores. Pero a la vez Dios está distante y lo vemos solo como una religión. Si me quieren acompañar, por favor, a Isaías 29, capítulo 29, versículo 13, ahí nos da un ejemplo de este tipo de síntoma, ¿no? Que solamente vemos a Dios como alguien que nos puede proveer o nos puede
suplir todas nuestras necesidades. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, en este versículo, claramente Isaías revela un tipo de persona tibia en cuanto a considerar a Dios aparentemente cercano con su boca, pero que realmente su corazón está lejos de Dios, ¿no? Y dice algo muy, muy importante, dice: su temor de mí es como un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado, ¿no? Es como decir, es que si no haces esto, si no crees esto, si no vas a la congre, te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces nada más vemos como una serie de reglas, como una serie de cosas que hay que hacer para estar en la eternidad con Dios, ¿no? Pero realmente no amamos a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser. Y pues siempre estamos solamente viendo a Dios como un proveedor de todas las necesidades que tenemos. Ese es un síntoma. El segundo síntoma es en cuanto a la Biblia. En cuanto a la Biblia, una persona tibia la lee muy poco o simplemente no la lee. A pesar de que se dice ser cristiano, se acostumbra solo a leer los versículos que le comparten, ya sea en la iglesia o otras personas, y más que nada solo se aprende las promesas de Dios para luego repetirlas en momentos de necesidad, ¿no? Es así como nada más me aprendo los versículos bonitos, los que suenan bien padre, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, no sé, ¿no? Entonces solamente tenemos como esas palabras bonitas y pues cuando tenemos en alguna necesidad, pues no las repetimos, ¿no? Pero realmente no hacemos una lectura bíblica constante, sino pues leemos lo que nos van mandando, ¿no? A lo mejor ahora que se estila mucho el WhatsApp, pues de repente hay personas que nos comparten versículos y pues tal vez una persona tibia se conforma solo con eso, ¿no? Con leer esos versículos que te comparten en el WhatsApp o algún otro versículo que ves a lo mejor en aplicaciones de devocionales diarios o cosas así, pero realmente no tienes una lectura propia, ¿no? Una lectura constante que tú estés planeando y programando para hacerla. Y vamos a ver un ejemplo de esto en Juan, capítulo 6, versículos 50 y 51. Entonces vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 50 y 51. Dice así. Aquí está hablando Jesús en estos versículos. Les dijo: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Saben qué se me hace que anoté mal la cita bíblica? Porque aquí tengo registrado el versículo y dice otra cosa. Ahorita les corrijo la cita, pero el versículo dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Este es un pasaje donde justamente Jesucristo había hecho el milagro, ¿no? De la multiplicación de los panes, y una gran multitud lo había seguido. Y entonces, al siguiente día, pues los seguían, ¿no? Y Jesús les dijo que de cierto lo buscaban porque habían saciado su vientre, pero no realmente porque hubieran entendido el poder y los milagros y quién era Jesús. Entonces, muchas veces así puede pasar en una persona tibia, ¿no? Lo siguen, lo buscan, se alimentan un poco de él, se sacian, por decirlo así, pero realmente no han entendido a profundidad quién es Cristo en su vida, qué quiere Cristo para tu vida
y además no han entendido que la vida cristiana pues es una vida sacrificial, ¿no? Que requiere realmente de un esfuerzo constante por parte de nosotras. Entonces, en ese sentido, pues ahí vemos un ejemplo, ¿sale? Eso es el segundo síntoma. El tercer síntoma es en cuanto a la salvación. El anterior. En cuanto a la salvación. Anaí, el anterior era Sí. Juan 6:26. 6:26, gracias amiga. Estaba justo revisándole aquí en la aplicación. Gracias, hermosa. Entonces, la cita correcta es Juan 6:26, ¿cierto? Sí, ya anoté mal nada más el versículo. Entonces, era Juan 6:26 donde Jesús les dice que de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿sale? Para que corrijamos ahí la cita. Gracias, Cintia. Bueno, el tercer síntoma es en cuanto a la salvación. Dice, muchos no la entienden, pese a que nos llamamos hijos de Dios, piensan que para obtenerla tienen que hacer miles de cosas, o algunos todavía dudan de la seguridad eterna, ¿no? Algunas personas tibias todavía dudan de, ¿realmente seré salvo? ¿Realmente seré hijo de Dios? ¿Realmente estoy pues haciendo las cosas que a Dios le agradan? Eso habla de tibieza, ¿no? Cuando no hay una seguridad realmente de que eres salvo, de que eres una verdadera hija de Dios. Y a veces se llega a pensar que pues para conservar esa salvación o para acceder a esa salvación, pues hay que hacer buenas obras, ¿no? Hay que portarse bien. Y no porque de alguna manera no vaya vinculado la salvación a las buenas obras, pero recordemos que las buenas obras no son para salvación. Las buenas obras son resultado de que eres una persona salva. Entonces tú haces buenas obras porque ya eres un hijo de Dios. No haces buenas obras para ser hija de Dios. Ajá. Entonces esa es la diferencia entre la mentalidad de una persona que hoy tiene la seguridad de su salvación a una persona que todavía está dudando de si realmente es salva. Entonces, pues ahí podemos ver también cuando hay algún síntoma de tibieza espiritual. Y vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Ahí nos regresamos unas cuantas páginas del Evangelio donde estábamos. Vamos a Lucas 9. Versículos 23 y 24. También estas son palabras de Jesús y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí, éste la salvará. Entonces, aquí, pues, Cristo les está haciendo una revelación importante, ¿no? Que si alguno quería ser su seguidor, quería ser realmente su discípulo, pues tenía que negarse cada día, ¿no? Tomar la cruz y seguirle, porque era la única manera de salvar su vida, ¿no? O sea, perdiéndola para que Cristo la tomara y así fuera salvada. Y solamente es de esta manera cuando entendemos que es a través de Cristo y no por nuestros propios méritos que somos salvos, cuando nuestra vida empieza a ser transformada. Porque si nosotros seguimos creyendo que vamos a alcanzar el cielo por méritos propios, pues vamos a seguir haciendo cosas pues que no están alineadas a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, seguiremos a lo mejor portándonos bien o tratando de portarnos bien, creyendo que eso es lo que nos va a llevar a Cristo, ¿no? Cuando Dios ya dijo que el único medio para llegar a Él, pues es su Hijo Jesucristo. Él es el que hace las buenas obras, Él es el que ya hizo la buena obra completa y nuestras obras son reemplazadas con las obras de Cristo. Entonces, no hay obra suficientemente buena que tú puedas hacer para que pueda decir Dios, ay, sí, por esta obra que hizo, ahora sí es mi hija. No, la única obra aceptable a los ojos de Dios es la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso las obras no nos llevan a la salvación, ¿no? Es la gracia, es el regalo inmerecido. Entonces, cuando ya tenemos la seguridad de eso, pues estamos hablando de que estamos
calientes espiritualmente, ¿no? Pero cuando aún seguimos dudando y teniendo esa forma de pensar, es que yo no le hago daño a nadie, pues si yo soy buena, yo esto, ¿no? Todavía seguimos pensando que somos nosotros, está hablando de una tibieza espiritual, ¿vale? Cuarto síntoma. El cuarto síntoma es en cuanto a la oración. Las oraciones de una persona tibia son puras peticiones. Oran con ganas solo cuando tienen problemas o tienen un interés personal. No piden por su relación con Dios o por la vida de los demás, ¿no? Siempre es así como una oración, yo, para mí, para mí, para mí, para mí, todo, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor si estás orando por el esposo, pues que mi esposo cambie y sea bien bueno conmigo y me trate bien, ¿no? Que mis hijos cambien y sean buenos conmigo y dan. O sea, pedimos para que todos sean buenos con nosotros, para que todo nos salga bien a nosotros, ¿no? Pero no pedimos porque nosotros cambiemos, ¿no? A lo mejor si hoy por hoy no tenemos la mejor relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los vecinos o en el trabajo, pues a veces nos dedicamos como que a orar para que el jefe sea buena onda con nosotros, pero no oramos para que Dios nos permita ser esa persona que Él quiere que sea en ese rol que nos puso, ¿no? A ver, si estoy teniendo situaciones con mi esposo, pues oro por mí, ¿no? Para que Dios me dé a mí sabiduría para estar bien con mi esposo, para hacer las cosas bien, para ser la esposa que mi esposo necesita, ¿no? Y a veces siempre como que queremos que el otro cambie, que el otro ceda, que el otro haga, para que entonces yo esté bien, ¿sale? Entonces una persona tibia, sus oraciones son así, ¿no? Todas pensando en su propio bienestar, ¿no? Que todo lo demás cambie, aunque ella no cambie, ¿no? Que todo alrededor esté bien, aunque yo no tenga que hacer nada, ¿no? Entonces, eso demuestra esa tibieza espiritual. Y ahí pues vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Y ahí claramente la palabra nos dice, ¿no? De este tipo de oraciones que a veces hacemos. Santiago 4, 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, perdón. Entonces, pues ahí hay un claro ejemplo, ¿no? A veces pedimos y pedimos y pedimos, pero no vamos a recibir porque estamos pidiendo mal, solamente para nuestro deleite, para nuestro propio bienestar, y no estamos pensando en el bienestar y en que otros puedan estar bien, ¿no? Entonces, pues que nuestras oraciones tienen que ser un poco menos egoístas, ¿no? También preocuparnos por las necesidades de los demás hermanos en Cristo. Un quinto síntoma de la tibieza espiritual es en cuanto a tu fe. La fe de un tibio espiritual es débil. Son personas que se desmoronan y se desaniman fácilmente. Son aquellos que creen cualquier cosa situación rápidamente se desmoraliza, se desanima, dice no puede ser, o empieza ese reclamo, ¿no? Porque a mí me tuvo que pasar esto, yo no me merecía aquello, ¿no? Entonces hay una fe debilitada. Luego, cualquier situación problemática te desanima, ¿no? Y empiezas a creer en otras cosas menos en la palabra de Dios, ¿no? A lo mejor, pues no sé, tienes problemas con un hijo y en lugar de ponerte a orar y confiar, no, hay que llevarlo al psicólogo para que el psicólogo lo terapie y él pueda salir de esto, ¿no? Entonces dices, bueno, empiezas a creer más en el psicólogo que en Dios, ¿no? O tienes un problema en las finanzas y en lugar de ponerte a orar y clamar al Señor, pues lo primero que haces, ¿a qué banco le voy a pedir, no? ¿A dónde voy a ir a pedir prestado para salir de esta situación? Entonces estás confiando más en el banco que en lo que Dios puede hacer, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Cualquier situación problemática, piensas primero en una solución fuera de Dios que venir primero a Dios, porque hay una fe debilitada. Y vamos a ver un ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 6 y versículo 13. Ahí nos regresamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 6 y 13. Estos versículos son un fragmento de la parábola del sembrador y está hablando de varios corazones, ¿no? De corazones
en diferente condición espiritual y cómo estos corazones reciben la palabra de Dios y cómo es implantada en ese corazón. Entonces vamos a leer en el versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Entonces ese es un tipo de corazón, ¿no? Que puede estar cayendo la palabra de Dios, que es la semilla del sembrador, puede estar cayendo en un corazón de piedra, que dice que nace la hierbita, pero se seca prontamente porque no tiene la suficiente humedad. Recuerden que también la palabra de Dios es comparada con agua, ¿no? Con agua viva. Entonces, como no hay suficiente palabra, pues nace, pero se seca rápidamente, ¿no? Y en el versículo 13 lo explica, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿no? Entonces, aparentemente es creyente, aparentemente está, pero sucede alguna situación en su vida, alguna prueba, e inmediatamente se aleja, ¿no? Se va. Su fe se debilita y se aparta de los caminos de Dios, ¿no? En lugar de enraizarse, de agarrarse con fe, porque recuerden que la fe también simboliza como una raíz, ¿no? Y me acuerdo que en otro estudio vimos esta parte de estar enraizadas en Cristo. Entonces, si no estamos enraizadas en Cristo, pues cualquier vientecito, cualquier cosa, pues nos va a arrancar fácilmente, ¿no? Entonces, ese es un síntoma de tibieza espiritual, ¿no? El que ante las pruebas o ante los problemas, pues rápidamente desfallezcamos o nos apartemos de la palabra. El sexto síntoma es en cuanto a tu iglesia. Una persona tibia, por lo general, le cuesta trabajo asistir. Siempre hay un asunto más importante que el ir a la iglesia. Si llegan a ir, la mayoría de las veces es por costumbre o por compromiso. Lo ven como un centro social o como un lugar donde llegan, se sienten bien y cubren ciertas necesidades, ¿no? Entonces, de repente, ay, no, pues como que ahora sí tengo ganas de ir a la congre, ¿no? Ah, pues voy a ir. Entonces van, pero no es algo que realmente hagan por convicción o porque sepan que es un mandato de Dios y que es sumamente importante no dejar de congregarte, ¿no? Sino es así como ocasional, como si hoy tengo tiempo voy, pero no es lo primero en la agenda del domingo, ¿no? Siempre hay a veces cosas más importantes, o si de repente le surge otro compromiso, ay, no, pues, ay, vámonos de picnic, ay, sí, pues al fin es domingo, vamos, ¿no? O, ay, hay una fiesta, ah, pues vámonos, no importa que sea domingo que tenga que ir a la iglesia, vámonos a la fiesta, ¿no? Entonces, siempre hay una cosa más importante que hacer que acudir a la iglesia a congregarse. Entonces, vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25 dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, la parte central, bueno, del ejemplo está en cuanto a que Dios nos instruye, ¿no? No dejarnos de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre. A una persona tibia se le hace costumbre no congregarse, no lo ve tan importante, no es vital para su vida espiritual. Dice, si puedo, voy, si tengo tiempo, pues ahí les caigo, ¿no? Pero no es como algo que la persona ya tenga establecido, ya tenga agendado, ¿no? Como un día intocable, decir, no, el domingo, yo sé que el domingo es para el Señor, lo tengo dedicado para el Señor y siempre procura estar a tiempo puntual en el servicio y en las cosas del Señor, ¿no? Entonces, digo, ocasionalmente a todos nos ha pasado que por alguna necesidad de enfermedad o así, pues no hemos podido asistir, ¿no? Pero finalmente no es como dice el versículo aquí, no se vuelve una costumbre, sino es así como algo esporádico, ¿no? Que podamos decir, no sé, Mimisita Solano, ay, no, si no va a la congre, de repente, ¿por qué no vino Mimi, no? O sea, es raro que no vaya, ¿no? Como al contrario, que de repente seas una hermana que vas, ¡ay, qué milagro que viniste! Ya tenía tanto que no te veíamos, ¿no? Entonces, están como esos dos extremos, ¿no? Los que siempre procuran estar y cuando no van, se te hace raro que no haya ido la hermana, o los que pues van así, cada vez que sueñan, y de repente cuando los vemos decimos, ¡qué milagrazo que viniste, hermano!, ¿no? Ya tenía mucho tiempo que no te veíamos por acá en la congre. Entonces, eso habla de tibieza espiritual, ¿no?
en cuanto a tu iglesia, en cuanto a estar en las actividades de la iglesia. Y ahorita lo ejemplificamos con los domingos, pero pues bueno, a final de cuentas hay muchas actividades que nosotros hacemos en la iglesia, ¿no? Entonces, si hoy nosotros realmente somos cristianas activas, cristianas que están calientitas, pues vamos a procurar estar en la mayoría de las actividades que nuestra iglesia tenga, ¿no? Porque somos un cuerpo, somos un miembro más de ese cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, imagínense, un cuerpo no puede andar por allá y por acá regado, ¿no? Siempre anda junto, unido en todo, en un mismo sentir. Un séptimo síntoma de la tibieza espiritual es en cuanto a tu familia y amigos. Las personas tibias solo se acercan a Dios para que los ayude a tener una familia próspera y bonita. En el caso de las personas que a lo mejor son solteras o que no tienen una familia como tal, pues para que se acercan para que Dios les dé el esposo o la esposa perfecta, para que sus amistades puedan pasar un rato ameno con ella, y no hace por buscar a Dios, ¿no? No hacen por buscar a Dios, solamente buscan como lo bonito, la convivencia, el pasar un buen rato, pero realmente no buscan a Dios con profundidad. Y vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, recuerda que está casi al final de la Biblia, no es el del Evangelio, es el que dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahí nos está hablando de esa persona que pues siempre busca pasársela bien con familia, con amigos, ¿no? A lo mejor pues va a restaurantes, va de vacaciones, sale, pasea, no sé, o sea, se la pasa bien con su familia, con sus amigos, tal vez tiene una familia armoniosa y pues no, digamos, está bien, pero realmente en esas reuniones, en esas salidas, en esas acciones que hace, realmente no está buscando a Dios, ¿no? O sea, a lo mejor sale de paseo, pero pues ni se acuerda de darle gracias a Dios, o como nos dice el pastor, ¿no? Nos vamos de vacaciones y ni siquiera nos acordamos de echar la Biblia a la maleta, ¿no? Echamos todo, el bloqueador, los snorkel, las aletas, el todo, menos la Biblia, ¿no? Entonces, pues eso habla de realmente cómo está hoy nuestro corazón delante de Dios, ¿no? Entonces, si vamos a salir, si vamos a un paseo, pues lo primero que debe de ir es nuestra Biblia, ¿no? O lo primero que tenemos que buscar es glorificar a Dios. O si vamos a tener una salida en familia o con amigos, pues sí es pasar un rato agradable, pero si te es posible y procurarlo en todo momento, pues que sea también con un sentido espiritual, ¿no? No solamente de pasarla bien un rato, sino realmente pues compartir hoy con los que vas, con tus amigos, con tu familia, tu fe, ¿no? El octavo síntoma de tibieza espiritual es en cuanto a los problemas. Un tibio espiritual no entiende que los problemas son para su crecimiento. Piensa que por ser cristiana no debería sufrir y por lo general, si le pasa algo trágico en su vida, tiende a enojarse o a irritarse rápidamente contra Dios. Incluso lo llega a culpar del mal que le atañe. Entonces, este es un síntoma también de tibieza espiritual, ¿no? Que cuando tengamos algún problema, no reconozcamos que Dios nos permite pasar por esos problemas para un propósito, para un crecimiento espiritual, porque quiere pulir algún área de tu carácter, ¿no? A lo mejor en cuanto a mansedumbre, en cuanto a humildad, en cuanto a quiere formar en ti una persona más amorosa, más mansa, más sensible, ¿no? Y entonces ven al problema pues como algo trágico y no como algo que Dios puede usar para hacer las cosas a bien, ¿no? Para orquestar todo y que ese problema pues conlleve después a una bendición y a una formación de tu carácter
como hija de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro está unas hojitas atrás de donde estábamos ahí en Primera de Juan. Dice así: Amadas, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces aquí el apóstol Pedro está hablando, ¿no? De cuál es el propósito de las pruebas y que cuando pasemos por pruebas o por problemas, pues no sea como algo extraño, ¿no? Como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí, no? O empecemos a culpar a Dios, ay, es que Dios, no me quiere, o no sé qué está pasando, pero pues yo hago bien las cosas y ven, todo me sale mal, ¿no? Entonces, de repente es ver realmente que el problema no es algo extraño para los cristianos. Las tribulaciones no son cosas ajenas a nosotros, porque nosotros estamos siendo partícipes de los padecimientos de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Decía mismo Cristo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces la aflicción va a ser parte de nuestra vida como hijas de Dios, pero aquí lo importante, o algo que yo puedo testificar en mi vida, es que antes de Cristo, pues tenía problemas, recibí a Cristo en mi corazón y sigo teniendo problemas, pero la gran diferencia es ahora cómo los afrontas, ¿no? O cómo los ves. Antes estaba el problema y a lo mejor empezabas a hacer cosas y el problema aún se hacía más grande. Ahora tienes un problema, te tomas de las armas espirituales, de las armas en Cristo, y Dios toma el control de ese problema, ¿no? Entonces, no quiere decir que por ser cristianas, por ser hijas de Dios, pues ya los problemas se van a acabar, ¿no? Y toda la vida va a ser color de rosa. No, van a ser esos problemas, pero la gran diferencia es ahora con qué armas estás enfrentando esos problemas. Ahora las enfrentamos con armas espirituales poderosas en Cristo, la oración, la alabanza, la palabra de Dios, ¿no? Y eso hace una gran diferencia porque ese problema, pues aún por más difícil que sea, tú vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener esperanza. Entonces, esa es la gran diferencia de afrontar los problemas con y sin Cristo. Pero bueno, cuando todavía seguimos viendo a los problemas como cosas raras o como decir, ¿por qué me pasa? Pues ahí estamos hablando de que todavía hay tibieza espiritual en nosotras. El noveno síntoma es en cuanto al mundo y los pecados. La persona tibia no hace diferencia entre las cosas del mundo y las de Dios. Se deja influenciar demasiado por las cosas del mundo y se aleja fácilmente de Dios, no tiene temor por él y no busca cambiar su mentalidad pecaminosa. Y vamos a leer qué nos dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo ahí se traduce como mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros nos vamos, conformarse es hacerse a la forma de. Entonces, te dice ahí el versículo, no te amoldes, no te ajustes, no te hagas a la forma del mundo, sino renuévate, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, cada vez buscamos entender con mayor profundidad cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Antes, pues hacíamos cosas a lo mejor porque no habíamos entendido que era pecado o no sabíamos que era pecado, ¿no? Muchas de nosotras cuando llegamos a los pies de Cristo, pues hacías cosas que pensabas que estaban bien y pues no las veías como pecado, ¿no? Decías, pues bueno, ¿eso qué tiene, no? Yo, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que antes de llegar a los pies de Cristo, pues en la familia éramos muy dados a comprar piratería en películas, ¿no? Así, comprábamos películas piratas y así. Entonces,
pues de repente cuando llegas a los pies de Cristo y empiezas a aprender más de la palabra, pues obvio no hay un versículo que te diga, ¿verdad? No compres piratería, pero pues empiezas a entender que espiritualmente pues es un negocio fraudulento, ¿no? Que es un negocio pues que hacen dinero de una manera pues ilícita porque se están robando los derechos de otra persona que trabajó, que hizo para llevar a cabo esa película, por ejemplo. Entonces, pues empiezas a entender y dices, te convences y dices, no, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Mejor ya, por ejemplo, pues ya en ese tiempo me acuerdo que en lugar de ya andar comprando películas piratas, pues mejor nos suscribimos a Blockbuster y ya las rentábamos y así, ¿no? Para ya no consumir piratería. Pero bueno, son ejemplos sencillos, pero así como eso, pues Dios te puede ir convenciendo de ciertas cosas, ¿no? Vas renovando tu mente y vas diciendo, no, sí, no, esto no me conviene, ¿no? Menos, no sé, voy buscando hacer cambios en mi vida, ¿no? Hay cambios que son muy radicales y otros pues que los vamos haciendo poco a poco, ¿no? Yo, por ejemplo, también tengo el testimonio de mi papá que cuando él se convirtió a Cristo, pues fue así radical, o sea, él recibió a Cristo y en ese momento dijo, voy a dejar de fumar y jamás volvió a fumar en su vida, ¿no? Entonces, esa parte pues puede ser así, ¿no? Cuando tú llegas a los pies de Cristo y realmente Cristo pone eso en tu corazón y eres radical y cortas de tajo con esos pecados, ¿no? O bueno, hay veces hay cosas que vas trabajando poco a poco, por ejemplo, los celos, ¿no? Eres muy, muy celosa y pues Dios te va dando esa seguridad, te va restaurando, va sanando heridas en tu corazón hasta que llega el momento en que pues ya dejas atrás esos celos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero lo importante es seguir creciendo, ¿no? Y de vez en cuando hacer un examen de conciencia y decir, ¿en qué he crecido? ¿En qué he seguido mejorando? ¿No? ¿Si me estoy renovando o me estoy amoldando y acomodando al mundo, ¿no? Que me rodea. El décimo y último síntoma de la tibieza espiritual es en cuanto a ser una discípula de Cristo. Un tibio espiritual lo ve como algo opcional el ser discípulo y es parcial en su decisión y no quiere sacrificarse por Cristo. O sea, es así como que, pues sí quiero ser discípulo, pero cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando yo tenga tiempo, en el momento que yo quiera, ¿no? Pero no busca hacerlo de una manera realmente sacrificial. Y aquí, pues quiero que leamos en el Evangelio de Lucas, vamos a leer unos versículos, que es del capítulo 14, vamos a leer 25, 26, 27 y 33. Y vamos a darnos cuenta que en esos versículos se comparte una idea central sobre alguien que realmente anhela o quiere ser un discípulo de Cristo. Vamos a leerlo entonces, Lucas 14, versículos 25, 26, 27 y 33. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces vean cómo en estos versículos Jesús es claro, ¿no? Que alguien que no sacrifica, alguien que no se deshace de eso que lo ata, de esas cosas, no carga su cruz, no deja todo lo que posee, o sea, está puestos más sus ojos en las cosas que tiene. O bien, incluso Cristo lo lleva hasta la familia, ¿no? Dice, el que ponga por encima de mí o antes que a mí, a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a su familia, no puede ser mi discípulo. Entonces, un tibio espiritual, pues siempre va a poner todas esas cosas primero antes que su relación con Dios. Entonces, pues si es así, pues no vamos a poder ser discípulas de Cristo. Y eso es un síntoma de tibieza espiritual. Y bueno, en conclusión, Dios reprende la tibieza espiritual. Si hay algo que a Dios no le agrada, es justamente eso, que seamos tibios espiritualmente. Y en el libro del Apocalipsis hay un mensaje que Cristo le hace a la iglesia de la Odisea.
Y bueno, hablando un poquito histórico, la iglesia de la Odisea estaba ubicado entre dos ciudades y dice que de una de las ciudades corrían ríos de aguas termales y en la otra ciudad corrían ríos de aguas montañosas, de aguas frías. Y entonces justamente en la localidad o en el punto de la Odisea se juntaban esas corrientes de agua y entonces ya el agua ni era caliente ni era fría, entonces se mezclaba. Y dice que cuando pues personas llegaban a visitar ese lugar y probaban el agua, pues era así como algo como raro, ¿no? O sea, a lo mejor cuando tú tomas algo, una bebida y está muy calientita, pues así, ay, qué rico, ¿no? Calientita. O si la tomas muy fría, pues dices, ay, qué fría, qué fresquita, ¿no? Pero de repente a lo mejor como que algo tibiezón, así como que de repente sabe medio raro, ¿no? Y entonces dice que era algo que provocaba como náuseas. Entonces, justamente bajo esa ejemplificación de los que vivían en la Odisea, que en sus aguas eran de esa naturaleza combinada entre lo caliente y lo frío que pasaban por subterráneos, y dice que el agua tenía un sabor así un poco raro, entonces pues los que no estaban acostumbrados a esa agua, pues sí era así algo como que guáchatelas, ¿no? Qué feo. Entonces, en esta carta del Apocalipsis, Juan utiliza pues esa condición de esta ciudad para ejemplificarles cómo estaba su condición espiritual, ¿no? Entonces vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis 3, 15 y 16. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, pues esa analogía de te vomitaré es eso, ¿no? Justamente que pues causa rechazo, causa algo pues no agradable, ¿no? O sea, cuando tú tienes esa sensación de vómito es porque comiste algo que no te cayó bien, ¿no? Algo que te desagradó, que te molestó. Entonces es como esa figura que Dios hace, ¿no? O sea, si no estás totalmente caliente, pues y no estás totalmente frío, porque un frío pues es el que niega totalmente a Cristo, ¿no? Y que dice, no, yo no quiero saber nada y punto, ¿no? Pues bueno, ya. Pero el que está como entre azul y buenas noches, que dice, bueno, sí quiero, pero no, y sí, y no, y así, pues dice Dios, pues es algo, pues algo desagradable, ¿no? Algo que no puedo yo aceptar, ¿no? Entonces dice, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, bueno, bajo esa premisa de que Dios reprende a los que son tibios, justamente en esta carta, también en los versículos siguientes, Cristo, o bueno, en este caso Dios, les da consejos a la iglesia, ¿no? Para quitarse de esa tibieza espiritual de su vida. Y bueno, podríamos pensar que las principales causas que nos pueden llevar a ser cristianas tibias, pues es que no hemos entendido verdaderamente el Evangelio, que no hemos confiado realmente en quién es Jesucristo como nuestro Salvador personal, o que no nos exponemos con frecuencia a las verdades bíblicas y a conocer más la palabra y la doctrina. Y pues a veces entendemos o transquiversamos la palabra de Dios, ¿no? Y no hemos vivido una relación cercana y estrecha con nuestra iglesia, con nuestros hermanos en Cristo. Y eso hace pues que nuestra vida tenga una tibieza espiritual. Pero como les digo, en los versículos siguientes, del 18 al 19, se dan 4 consejos para rechazar o para quitar esa tibieza espiritual de nuestra vida. Vamos a leerlos. Capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, de estos 2 versículos vamos a extraer estos 4 consejos. La primera parte es entender que todo lo bueno viene de Dios
y ser agradecidas. Cuando Dios les hace esta afirmación y les dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, les está queriendo decir, o sea, no tienes que estar buscando en otra parte, ¿no? Lo valioso, todo lo valioso te lo doy yo. Yo te doy todo lo que tú necesitas, no necesitas buscar en otro lado, ¿no? Por eso dice, compra de mí oro refinado para que seas rico. Entonces, ¿en qué tenemos que ser ricas? Pues en la palabra, que abunde lo espiritual en nosotras, ¿no? Lo demás, pues lo material y lo de este mundo, pues es pasajero, ¿no? No nos vamos a llevar nada de lo que hagamos en riquezas aquí en la tierra, pero lo que hagamos en riquezas espirituales, pues eso sí no lo vamos a llevar, ¿no? A nuestra vida futura con Cristo, porque más bien eso nos va a llevar a tener esa seguridad de que estamos cerca de Dios. Entonces, entender que todo lo bueno viene de Dios y siempre serle agradecida por todo lo que tú tienes. El segundo consejo está en aceptar nuestra necesidad de Dios. Cuando en el versículo les dice, te aconsejo que compres de mí, pero ahora les dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? En cuanto supieron que había pecado, dice la palabra que se supieron desnudos, ¿no? Y se avergonzaron. Y entonces fueron y se cubrieron con hojas de higuera, ¿no? Cubrieron su desnudez. Entonces, aquí el consejo que Dios les está dando a partir de esta frase es: acepta que tienes necesidad de mí, ¿no? Acepta que me necesitas a mí para cubrir, para limpiar tus pecados. Es el único que nos puede cubrir, ¿no? De nuestra vergüenza, de nuestro pecado. Entonces, tenemos que aceptar que necesitamos más de Dios cada día, que necesitamos volver nuestros ojos a Jesús y abrazar sus méritos como los únicos que tenemos para ser aceptables ante Dios, ¿no? O sea, no hay algo que nosotros podamos hacer, como decíamos al principio, que sea aceptable a los ojos de Dios, si no es a través de Cristo Jesús. Ajá. Y el tercer consejo es: evalúa sinceramente tu condición espiritual. En esos mismos versículos hay una frasecita que dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio pues eran unas gotitas que se usaban obviamente para limpiar la vista, ¿no? Y así aclarar los ojitos. Entonces, pues justamente eso es lo que quiere Dios que hagamos, ¿no? Que siempre estemos limpiando nuestra vista espiritual para que no nos ceguemos cuando caigamos en tibieza. Recuerden que al inicio hacíamos la comparación, ¿no? Que tibieza también es igual a ceguera espiritual. Entonces, por eso, cuando les habla a esta iglesia, les dice, unge tus ojos con colirio, ¿no? O sea, límpiate constantemente para que puedas ver cómo estás delante de mí, ¿no? Puedas reconocer cuál es tu condición delante de mí. Y el último y cuarto consejo, acepta la disciplina de Dios. Recuerda que Dios a la que ama, pues va a disciplinarla. Entonces, si somos hijas de Dios, pues Dios nos va a disciplinar. Y eso justamente lo dice en el versículo 19, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pues sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Entonces, si Dios nos está disciplinando en algún área de nuestra vida, pues arrepintámonos, corrijamos el camino, seamos pues sensibles a lo que Dios está hablando en nuestras vidas y corrijamos lo que estemos haciendo mal, ¿no? Y bueno, pues para finalizar nuestro estudio, pues hoy yo las invito a que podamos reconocer en qué hemos fallado y tomar la decisión de cambiar nuestra mentalidad y humillarnos pues ante Dios, pidiéndole perdón y buscando con un corazón contrito y humillado que Él nos perdone, ¿no? Y evaluando de manera muy constante nuestro crecimiento espiritual, porque solamente de esa manera nos vamos a poder dar cuenta si estamos cayendo en tibieza o si estamos, pues estamos del lado calientito, ¿no? Es como estarnos tomando la temperatura, ahora que está de moda que a todos lados te toman la temperatura, pues también hay que estarnos tomando la temperatura espiritual, ¿no? Pero ahí sí se vale que tengamos fiebre espiritual, que estemos bien calientitas. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios que nos permita reconocer, ¿no? Cuando estemos cayendo del lado tibio, pues para poder
tomar las decisiones correctas y movernos hacia el lado correcto. Y por último, pues quiero que vayamos todas juntas a leer el Proverbio 4:18, por favor. Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justas es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si hoy nosotros nos consideramos hijas de Dios, justas, salvas, pues tenemos que ver esto en nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida vaya en aumento, un crecimiento progresivo, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Dice, hasta que el día es perfecto. Entonces, pues hasta que Cristo venga por nosotros, tenemos que seguir creciendo. No nos podemos detener, ¿no? No podemos decir, yo ya hasta aquí, ya crecí lo que tenía que crecer y aquí me quedo. No, de eso no hay. Tenemos que seguir creciendo, aumentando en fe, en amor, en mejor carácter, que cada vez nos parezcamos más a Cristo, ¿no? Entonces, hasta que el día sea perfecto, es decir, pues hasta que Cristo venga por nosotras o nos mande llamar, ¿no? Entonces, tenemos un compromiso constante con el Señor, seguir creciendo y no permitir, pues, que la tibieza espiritual llegue a nuestras vidas, ¿no? Pues bueno, hermanas, pues este fue el estudio. ¿Les parece si oramos para cerrar el estudio y ahorita abrimos un minutito para algún comentario o alguna, algo adicional? ¿Sale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, en esta noche te queremos dar las gracias por la palabra recibida y queremos pedirte perdón, Señor, si has visto en nuestro corazón algún síntoma de tibieza espiritual, Señor. Si no hemos procurado, Señor, acercarnos a ti con las intenciones y las formas correctas. Si tú has visto en nosotros, Señor, falta de compromiso con nuestra lectura bíblica, si hemos visto, Señor, a la salvación como un mérito propio y no como algo que Cristo nos regaló, si nuestra vida de oración no ha sido constante, Señor, si hemos tenido una vida de oración egoísta, solamente pidiendo para nosotros y nuestros deleites, si nuestra fe, Señor, ha sido débil y cuando nos hemos encontrado en problemas, Señor, te hemos negado o hemos dudado de ti o incluso te hemos culpado o te hemos cuestionado por las cosas que nos pasan, Señor. Si no hemos sido lo suficientemente constantes para congregarnos, para estar en las actividades de nuestra iglesia, Señor. Si tú has visto, Señor, que pues buscamos el tiempo de familia y amigos, Señor, pero solamente pues para nuestra diversión, para nuestro confort y no para que tú brilles en esas reuniones, con esas amistades, Señor. Si hemos permitido, Señor, que cuando los problemas lleguen, Padre, nuestra fe decaiga y que hemos negado nuestra fe o incluso hemos hecho cosas, Señor, que no están agradables a tus ojos con tal de resolver esos problemas. Si nos hemos dejado llevar por el mundo y los pecados del mundo, no hemos cambiado nuestra mente, si no hemos sido verdaderas discípulas tuyas, Señor, que sacrifiquen, que dejen todo aquello, Señor, que renunciemos a todo lo que poseemos para seguirte a ti, Padre. Te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que tú pongas en nosotros un corazón sencillo, un corazón humilde, manso, que se deje guiar, que cada día, Señor, quiera ser más cercano a tus verdades bíblicas, a conocer tu palabra, a entender mejor el Evangelio, quién eres tú, qué hiciste por nosotros, cuánto nos amas, Señor, y comprobar cuál es tu verdad, tu voluntad, Padre Santo. Queremos reconocerte, Señor, como nuestro proveedor, que de ti viene todo don, toda bondad, toda cuestión que tú provees para nosotros y queremos ser agradecidas, Señor. Queremos aceptar que tenemos una necesidad constante de ti, Señor. Todos los días de nuestra vida te necesitamos. Cada día más y más te necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón y a ver esas áreas, Señor, en las que tenemos que cambiar. Y ayúdanos, Señor, a aceptar tu disciplina y a corregirnos cuando sea necesario, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.